así era Pablo. Pablo está mirando a sus enemigos, sus perseguidores. Dice, así era yo, o peor, y Dios me alcanzó. Si tomamos conciencia de lo que Dios nos ha perdonado, aumenta el amor para con Él, número uno, porque nos perdonó, y aumenta el amor para los pecadores. Dios sigue siendo bueno. Y que aunque haya gente dentro de la nación Israel que son duros, que no han querido creer, eso no quiere decir que Dios no va a cumplir su promesa para con ellos. Hoy vamos iniciando un capítulo 9, un capítulo nuevo, capítulo 9, y es una sección nueva. Pareciera que Pablo está tomando una pausa de lo que estaba hablando en el capítulo 6, 7 y 8, y luego va a hablar de otro tema, pero no es algo como un paréntesis, es algo, una continuación. Y Pablo va a tratar con unas verdades muy importantes para nosotros acerca de la soberanía de Dios. Vamos a ver en capítulo 9, del 1 al 29, habla de la soberanía de Dios. Capítulo 9, verso 30 hasta el 10, capítulo 21, se enfoca en la responsabilidad humana. En el capítulo 11 entero se enfoca en el eterno propósito redentor de Dios que incluye a todos. Y si ustedes han leído estos capítulos, saben que Él usa a Israel como ejemplo para mostrarnos y hablarnos de la soberanía de Dios, de la fidelidad de su palabra y de sus promesas. Dios no ha terminado con Israel. Sus promesas siguen vigentes. Su palabra es fiel. Pero el hombre juega un gran parte de responsabilidad en cómo responde y recibe la palabra. Y eso lo veremos en el capítulo 10. En el capítulo 11 muestra que Dios al final tiene un plan de incluir a todos en su plan redentor. Todos que, digamos, vamos a ver en verso 10, capítulo 10, los que responden a su evangelio serán incluidos. Pero no hay nación, no hay pueblo, no hay lengua, no hay grupo excluido del plan redentor de Dios. Y eso es hermoso, porque Él aún pensó de nosotros aquí en Zacatecas cuando estaba plantando su plan de redención, ¿verdad? Él miró con gracia y favor sobre nosotros y dijo, ay, también voy a traer un grupito de Zacatecas, voy a tener mis redimidos ahí dentro de todos. Y pues sí, de cada lengua, tribu y nación. Vamos a ponernos de pie y leer versos 1 al 5 del capítulo 9. Luego oro y vamos a ver esto como hacemos cada domingo y miércoles, verso por verso. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Señor, gracias por esta sección, estos primeros 5 versículos que muestra el corazón del autor. Y no solamente hablo del autor Pablo, que escribió esta carta, pero el autor, el Espíritu Santo, que da testimonio a la conciencia de Pablo de este gran amor que tú pusiste en su corazón, que también has puesto en nuestro corazón para con nuestros parientes, nuestros seres queridos. Tú has puesto en nosotros un amor por ellos, un cuidado por su salvación. Pero Padre, nuestro amor necesita crecer más.
Necesitamos amarte con todo el corazón y amar al prójimo como tú nos has amado. Y necesitamos que nuestro amor crezca aún más de nuestro círculo de intimidad, más allá de nuestra familia, más allá de nuestra manzana, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestro mundo. Necesitamos tener una carga para los perdidos, Dios. Y tú pones esto en nuestro corazón. A la medida que tú pones tu amor en nosotros, tú aumentas el amor de nosotros para con los perdidos. Y hoy, en esta tarde, reconocemos que necesitamos más de ese amor en nosotros para con otros. Y pedimos que a través de esta palabra, tu Espíritu Santo nos anima, nos exhorta, si es necesario nos corrige, pero para que nosotros podamos reflejar la imagen de Jesucristo donde quiera que tú nos lleves. Gracias, Señor, bendice este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Pablo abre aquí el tema o el capítulo y parece abrirlo con tristeza, parece abrirlo y sí, él menciona aquí gran tristeza y continuo dolor. Y tal vez podemos pensar, considerando el capítulo anterior donde Pablo dijo, nada nos puede separar del amor de Dios. Dice, en todas estas cosas, las tribulaciones, las persecuciones, todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por el amor de Cristo sabemos que somos más que vencedores. Y Pablo dijo, y todos nosotros podemos decir con él, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo habla de eso y ese final del capítulo estamos en el cima de la montaña hablando del amor, de la grandeza de Dios, y de repente habla de la tristeza y del dolor. Pero en su forma de pensar, el argumento de Pablo que él hizo de que nada nos puede separar porque hemos sido adoptados, hemos sido elegidos en Cristo Jesús, lo lleva a pensar de los elegidos del antiguo pacto, el pueblo de Israel. Y eso quebranta su corazón, porque él sabe que el pacto o las promesas de Dios para con Israel son eternos. Dios no ha cancelado, no hay tiempo de caducación en las promesas de Dios para con Israel, pero él sabe que la gran mayoría están ciegos, no pueden ver, no quieren ver y no pueden ver. Entonces Pablo tiene en su corazón gran tristeza por ellos. Pero los israelitas tienen a Pablo como enemigo. Este señor que anda predicando a los romanos, anda predicando en las Gálatas, en Galacia, está predicando en Antioquía, está por arriba, por abajo, y está predicando a todos los gentiles. Es traidor del pueblo de Israel, lo dicen. Pero Pablo, si vemos su ministerio, siempre iba a la sinagoga primero. Cuando entraba en un lugar, primero preguntaba dónde estaba la sinagoga principal y ahí primero predicaba el evangelio a los judíos. Eso era su costumbre. En Tesalónica él duró nomás 3 semanas y luego lo echaron fuera porque ya no aguantaban. Porque la evidencia que él daba para Jesucristo siendo el Mesías, Jesús de Nazaret siendo es el Cristo que ellos esperaban, ellos no podían refutar sus argumentos, no podían refutar las profecías, no podían refutar la evidencia que hay que Jesucristo es el Mesías que estaban esperando. Pero como sus líderes lo habían rechazado y ellos no podían entender cómo el hijo de David era un héroe,
un rey que conquistó y expandió la tierra de Israel, y después de él su hijo disfrutó de un paz porque habían conquistado y removido y sometido todos sus enemigos antes. Entonces, ¿cómo es que me va a decir el que murió en la cruz? Ese que fue derrotado en la cruz va a decir que él es el hijo de David. Nah. Pero no entendían que él fue a la cruz por nuestros pecados. Y había algunos que convirtieron en Tesalónica. Habían unas mujeres, había unos hombres, había muchos gentiles que eran prosélitos, que eran temerosos de Dios, se convirtieron, y con ese enojo los judíos por ver eso lo corrieron de Tesalónica. Y lo seguían todavía cuando él fue a Berea, lo siguieron también para echarlo de Berea. O sea, ellos tenían tanto odio para con él. Entonces, cuando Pablo dice que él tiene amor para dice aquí su palabra, de sus parientes, los israelitas, obviamente que la gente va a decir: Pablo, ¿cómo va a decir que los amas si ellos te andan persiguiendo, si te han llamado enemigo del Estado? Y por eso él empieza aquí: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. No hay que leer esto muy rápidamente porque podemos perder tesoros que hay aquí. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Primero él dice: verdad digo en Cristo. Pablo entiende que él es una nueva criatura. Él está en Cristo. Sabemos la vida que Pablo tenía antes de Cristo. Un fariseo. Dijo: fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice: intachable. Yo guardaba la ley, yo hacía todo lo que yo era de los fariseos, del tribu de Benjamín, del primer rey de Israel. Muy orgulloso, estudiado bajo uno de los mejores maestros en ese tiempo, bajo la historia bajo el estudio de Gamaliel. Pero no tenía amor. Cuando Pablo escuchó que algunos judíos se habían convertido en discípulos de este Jesús que crucificaron, que sus mismos líderes dijeron que era un hereje, Pablo escuchó, cuando era Saulo, escuchó que algunos de sus parientes judíos se estaban yendo tras este rabino, que estaban diciendo que se había resucitado. ¿Qué dijo en su corazón? Los voy a perseguir. Decía que él respiraba amenazas y no buscaba ir a convencerles de nuevo, convertirlos de nuevo al judaísmo, que regresaran al templo. No, él iba a matarlos. Y él estuvo dando testimonio cuando apedrearon a Esteban. Así era Pablo antes de Cristo. Ahora él dice: digo la verdad en Cristo. Yo estoy en Cristo y no miento de mi amor para con mis parientes. Yo estoy en Cristo, pero mis parientes no están. Entonces él dice: verdad digo en Cristo. Y hermanos, lo que vamos a llegar, el tema principal de esto es el amor que Dios pone en sus discípulos para con los perdidos. El amor que Dios pone en sus discípulos para con los perdidos. Pastor, ¿por qué no dijiste la palabra cristianos? ¿Por qué no dijiste la palabra creyentes? Hay muchos creyentes, hay muchos cristianos, pero cuando uso la palabra discípulo, un discípulo es un estudiante un seguidor de sus enseñanzas. Sí, es un alumno. Y hay muchos cristianos, hermanos, hay muchos creyentes, hermanos, que no tienen amor lo suficiente para compartir el evangelio con otros. No son discípulos. Pero no es para causar una división entre yo soy discípulo, o yo soy cristiano, o yo soy creyente. No, es para decir: hermanos, si realmente estamos siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, dijo: amar a tus enemigos. Y los enemigos de Pablo, los judíos, lo perseguían, lo apedreaban, lo azotaban 2 veces, 40 menos 1.
en la espalda. Pablo sufrió a la mano de sus parientes y aún los seguía amando. ¿Por qué? Tuve una plática una vez con un amigo y me dijo: Jesse, está bien la religión, yo digo que hay que respetar, pero lo más difícil para mí de eso del cristianismo es dar la otra mejilla, es amar al quien te odia. Eso yo no le entiendo. Es que no lo puedes entender, pero cuando tú entiendes cómo Dios te ama, entonces vas a entender el amor de Dios, y el amor de Dios fluye en ti aún para con tus enemigos. Bueno, entonces tal vez no lo conozco, pero yo no lo entiendo y no sé, y para eso a mí me hace muy difícil creer. Es que estás tratando primero de creer los mandatos de Jesús antes de creer en Jesús, y ahí es el primer paso. Tienes que creer en Jesús. Y cambió de tema, ya no le gustó. Pero aquí Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento. Porque obviamente nosotros o otros pueden leer esto y decir: ¿de veras, Pablo? O sea, amabas a tus parientes, los que te perseguían. Porque siendo creyente me duele amar a la suegra, me duele amar al vecino que siempre barre la basura para con mi lado, me duele amar al compañero de trabajo que siempre está mintiendo al jefe de mí y me da la puñalada en la espalda. Y cómo amo, y pues ni siquiera me han apedreado, pero Pablo se ha sido apedreado y dice que los ama. No lo creo. Y Pablo tiene que decir: verdad digo en Cristo, no miento. Y dice algo: y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, Pablo, examinando su corazón, dice: no, eso es cierto, el Espíritu ha puesto esto en mí, y el Espíritu me da una conciencia limpia, que mi amor para con mis compatriotas es genuino. El Pablo antes de Cristo quería perseguir y matar a sus enemigos, los que pensaban diferente de él, los que amenazaban su forma de creer. Y esa es la diferencia en los cristianos, creyentes, discípulos, con las religiones del otro mundo. La religión del mundo: mientras me toleras, yo te tolero. Nomás no vayas a venir en contra de mi verdad, no vayas a amenazar. Y el cristiano dice: el mensaje y el mensajero, el mundo lo ha rechazado, pero aún así voy a compartir el mensaje. No lo voy a tomar personal, porque Dios me amó tanto cuando yo era enemigo, y Él me amó y me ganó, y yo sé que Él puede ganar mis enemigos. O sea, Pablo veía al Saulo de él en ellos. Y si Saulo era perseguidor de la iglesia y Dios lo convirtió en apóstol, Pablo decía: no hay nadie en que Dios no puede alcanzar. ¿Sí? Antes, en el grupo de oración, yo estaba compartiendo de la última vez que fui a California. En el banco un joven me atendió y estábamos hablando, estábamos ahí como 40 minutos, cuando me dice: oye, tu teléfono de 494, ¿de dónde es eso? ¿No es de California? Dije: no, es mi teléfono, es de México, de Zacatecas. Dice: mi novia es de Zacatecas. Le dije: ¿de qué parte? Me dice: de Jerez. No lo puedo creer, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a platicar y dice: pues tú hablas bien inglés, o sea, que estás viviendo en Jerez, o sea, ¿qué estás haciendo? Es que somos misioneros. Y ahí empecé a compartirle así nomás como casualmente: somos misioneros, y el otro dice: yo fui a un estudio bíblico antes en el colegio, en la universidad me invitaban. No sé. Y ahí el Espíritu dice: pum, 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 pum. A ver, dijiste que había sido, pero no sabes, o sea, explícame un poquito más. Y ahí fue la conversación. Y estuvimos otra hora más. Yo creo que el jefe del banco está diciendo: ha de haber comprado una hipoteca y préstamos y carro, que sabe qué quiere. Pero estaba compartiendo con él.
Y dije el grupo en oración, ¿sabes qué? Porque yo veía al Jesse de 21 años ahí enfrente de mí, que trabajaba yo en finanzas también detrás de una computadora, y yo pensaba que yo sabía mejor de todo y que yo era muy inteligente para creer en fábulas, ¿no? Y yo veía el viejo mí en él. Y me habló de que la última vez que visitó a México y las barandas y las borracheras y todo eso, entonces yo veía, o sea, como que si yo estuviera hablando con el Jesse de 21 años. Y hice un comentario en el grupo de oración. ¿Quién sabe si hasta eso fue como algo de egoísmo en mí, querer compartir con el viejo yo? O sea, pero así era Pablo. Pablo está mirando a sus enemigos, sus perseguidores. Dice, así era yo, o peor, y Dios me alcanzó. Fácil los puede alcanzar también. Y yo puedo decir eso. Yo veí al Jesse, y ya le voy a terminar la historia. Le dije, dame tu número, te voy a invitar a la iglesia Calvary Chapel Downey. Mañana hay culto a las 6 de la tarde, es miércoles. Pues deje hablar con mi novia. Tú nomás dile que un pastor de Jerez te invitó y que tienes que ir. Y es más, tráigala. A ver, dame tu número de teléfono. No el del banco, dame el celular. Y me pasó el celular. Y el siguiente día en la mañana le mandé un mensaje: acuérdese, hoy a las 6. Sí, ok, pastor. Y luego a las 5, oye, iglesia empieza a las 6, llega temprano. Y luego a las 15 para las 6 dice: aquí estamos en la cafetería de la iglesia, ¿quieres algo para tomar? Basta, me va a salir un café gratis. Y fui por él y lo introduje con varios de mis amigos. Él fue a la iglesia. Le dije, el domingo otra vez. Saliendo de la iglesia platicamos otra hora en el estacionamiento. Lo introduje con otros mis amigos. Dije, mira, él va a venir al grupo de parejas el viernes. Y él dijo, ¿sí? ¿El viernes? Sí, el viernes. Pero hoy es jueves, eso es pasado mañana. Sí, vengas el viernes. Y estuve insistiendo con él. ¿Por qué? Porque yo sé que a mí me sirvió que alguien estuviera detrás de mí, invitándome a venir. Entonces, hermanos, ese algo que Dios pone en nosotros para con otros, a veces es ese amor por nosotros mismos, que así como Dios me salvó, puede salvar a otros. Porque la Biblia dice amar al prójimo como amas a ti mismo. ¿Sí? Y Cristo lo subió a otro nivel, dice ama a tus prójimos como yo te he amado. Y eso ya sube todo. Mira esta historia en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36. Jesús fue invitado por un fariseo a comer en su casa. Y ese fariseo lo invitó, pero llegó, ¿cómo dicen cuando alguien llega que no fue invitado? Colado. Una invitación importuna. Alguien, una persona colada ahí, ¿verdad? Dicen. Bueno, no sé, ojalá que no sea algo vulgar decir esa palabra, pero dice aquí en verso 36, Lucas 7, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, está hablando a sí mismo: si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, mira, Jesús está respondiendo a algo él dijo en su corazón. O sea, Jesús está examinando su corazón. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? O sea, uno le perdonó 500 denarios y el otro 50 denarios. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, no me diste beso, o sea, no lo saludo en la mejilla, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús está diciendo: a la persona que ha sido perdonado mucho, va a amar mucho. Y yo creo que nosotros, hermanos, para amar a otros pecadores, tenemos que tener en cuenta los muchos pecados que Dios nos ha perdonado. Pero años de creyentes o años de cristianos se nos olvida de lo mucho que Dios nos ha perdonado y que nos convertimos en jueces de los pecadores. Y pasamos como el fariseo diciendo: ay, mira qué clase de mujer es esta. Y vamos juzgando con los ojos, tal vez nomás en el corazón. O mira qué clase de hombre es este. Mira cómo andan vestidos, mira cómo hablan, mira cómo toman, mira cómo pecan. Qué pecadores. Pero Jesús dijo: al que se le ha perdonado mucho, amará mucho. En el contexto, ella mostró su amor a Jesús, porque el cuerpo de Jesús estaba aquí en la tierra. Pero Jesús mostró que amando a Dios y amando al prójimo, no importa que sea pecador o de los mal vil de los pecadores, amando a Dios y amando al prójimo, cumplimos el mandato de Dios. Y esa obediencia Dios lo interprete como amor. O sea, ¿cómo me amas? Obedeciendo mis mandamientos. Entonces, nosotros, hermanos, si tomamos conciencia de lo que Dios nos ha perdonado, aumenta el amor para con Él, número uno, porque nos perdonó, y aumenta el amor para los pecadores que están donde un día estuvimos. Pablo, pensando en sus parientes, los que lo perseguían, los que rechazaban el mensaje de Jesús, y él dijo: así era yo antes, y Dios me salvó. Y por eso siento gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque ellos no han creído en el Hijo de Dios. Ellos siguen bajo la condenación de Dios por sus pecados. Pablo dijo: tengo gran tristeza. La Nueva Traducción Viviente dice: amarga tristeza e infinito dolor en mi corazón. Porque Pablo pensaba en sus parientes. Tal vez ustedes tienen dolor, tristeza en su corazón para con sus parientes, sus familiares. Tal vez alguien aquí tienen hermanos, hermanas que no son creyentes. Tal vez tus padres no son creyentes, o tus hijos no son creyentes. Y tienes un gran tristeza, tienes un gran dolor, porque sabes que la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él no no se pierda. Por ende, está diciendo que los que no creen se pierden. Entonces nosotros, entendiendo lo que la palabra está diciendo, que si nuestros parientes, padres, hermanos, hijos, nietos, tal vez, si no creen, se van a perder. Eso debe causar gran tristeza y dolor en la forma más natural. Y a veces tratamos de callar ese dolor porque sentimos totalmente incapaces de hacer algo, ¿verdad? Aunque agarramos nuestros padres y les decimos, cree en Jesús, no ves en la palabra que dice, y les quieres así, o agarras a tus hijos y les quieres agarrar de las orejas y decir, cree en Jesús o te irás al infierno, y literalmente sientes incapaz y dices, pues ya mejor prefiero ignorar esa verdad y no pensar, porque cada vez que pienso en eso me pongo triste. Y Pablo se ponía tan triste que dice en verso 3, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo, yo estoy en Cristo, pero ellos no están en Cristo. Si fuera posible yo ser anatema, eso es maldecido o apartado para la maldición, la condenación. Si a mí me puede condenar para que ellos se salven, yo estoy dispuesto. De tal manera los amo. Y yo he escuchado de padres decir eso para sus hijos. Si pudiera yo entregar mi vida por ellos. Y Pablo lo está diciendo para expresar su amor. Y Dios lo está expresando. El Espíritu Santo en Pablo está mostrando el gran amor que Pablo tiene. Pero nosotros sabemos que teológicamente no es posible que tú te entregas por tus parientes. No es posible que Pablo se entrega. No es posible porque no es necesario. Ya hay quien se entregó por ellos. Jesucristo se entregó por ellos. Pablo no tiene que entregarse, no tiene que ser separado. De hecho, en el capítulo anterior él dijo, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni siquiera él mismo diciendo, sepárame por tal de salvar a mis parientes. No se puede. Ya estás en Cristo. Pero ese amor que Pablo tenía en su corazón para con sus parientes lo motivó, lo llevó a amarlos, lo llevó a compartir con ellos. Pablo dice en 2 Corintios 5, el amor de Dios me constriñe. Eso es que me propela, me impulsa. El amor de Dios debe ser lo que nos impulsa a amarlos, a ser pacientes, orar por ellos, ponernos de rodillas, rogar a Dios por ellos, pero enfrente de ellos amarlos, hablarles, tratar con ellos de una forma amorosa, pero no comprometiendo la verdad, no tratando de nomás hacer paz. Lo que pasa que nosotros queremos tener paz con la gente, pero no al precio de sus almas. Sí, yo voy a ser honesto. Yo he hablado, he compartido con mis suegros, los amo mucho, pero llegó al punto donde digo, prefiero tener paz con mis suegros que hablarles más. Y Dios con esta enseñanza me redarguyó. Tú prefieres tener paz, pero ellos no tienen paz conmigo. Ellos están en enemistad conmigo, me dijo Dios. Pero tú contento que tú tienes paz con tu suegra, que tú tienes paz con tu suegro. Qué bonito. Así sentí yo humillado. Perdóname, Dios, porque les puede costar su alma eterno, porque yo quiero tener paz.
Ya ellos ya tienen 70, 72 años. Yo no sé si tienen 10 años más. Yo no sé si tienen un año más. Yo no sé si yo tengo un año más, pero mi nombre está escrito en el libro del Cordero. Pero los de ellos. Y lo hice más fácil, hermanos, hablando de parientes, porque nosotros podemos entender y relacionar con ese amor para nuestros parientes. Pero vemos lo que Pablo está diciendo. Él está incluyendo sus parientes por nación, de su raza, los israelitas. Y si nosotros pensáramos más allá de nuestro círculo íntimo, entonces yo creo más vergüenza nos daría. Porque me gusta tener paz con mis trabajadores, con mis vecinos. Me gusta tener paz con mis clientes. Me gusta tener paz con la gente que frecuento mucho. Entonces no les comparto mucho. Ahí les tiro de vez en cuando una semillita para sentirme yo bien en mi corazoncito, pero realmente estoy negando el cuidado de sus almas que debo de poner. Cristo se entregó por ellos. Y quiero compartir un versículo en Salmo 126. Porque yo creo que de esta manera nosotros debemos de sembrar la semilla con nuestros seres queridos, con conocidos, con gente que nos topamos en el diario vivir, gente que Dios ha puesto en nuestro camino para que les amamos con el amor de Dios. Y dice en 126 versos 5 y 6: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. O sea, si con tristeza y con dolor, si con lágrimas pedimos en oración a Dios por todos los que conocemos que están perdidos, no solamente nuestro círculo íntimo y nuestros parientes, pero yo sé que el vecino, yo sé que la vecina, yo sé que tal persona donde me gusta comprar los tacos, o tal persona que me atiende en el banco aquí en Jerez, o tal persona donde llevo mi auto a lavar. Esas personas, yo no sé si sus nombres están escritos en el libro del Cordero. Y me puede preocupar más cómo me atienden que cómo van a ser atendidos delante del trono de Dios. Si los van a conocer a Dios como juez o si lo van a conocer como Salvador. Ciertamente este es un texto que nos debe de confrontar, pero también nos debe de consolar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No tengo que ponerme yo en la cruz por ellos, ni tiene que ponerse Pablo en la cruz por sus parientes. Y él, hablando de sus parientes, sabe que han tenido muchos privilegios de conocer a Dios y aún lo han negado, y eso es lo que nos confunde, hermanos. Eso es lo que nos pone en dificultad, porque podemos decir, es que ya les he dicho, ya les he hablado, y aún no quieren entender, aún no quieren creer. Pablo dice esto en verso 4, hablando de sus parientes según la carne. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Pablo aquí menciona bendiciones, privilegios que Dios ha dado al pueblo de Israel, y aún rechazan a Dios. Y esto para Pablo es lo que le daba dolor de cabeza, porque él sabía, pues Dios les ha dado tantas bendiciones, tantos privilegios. Dios los eligió, Dios los adoptó, pero yo no entiendo por qué la mayoría no quieren venir a Cristo. Y vamos a estudiar el resto del capítulo, que la palabra de Dios
que las promesas de Dios no han fallado solamente porque el hombre es duro. Dios sigue siendo bueno. Y que aunque haya gente dentro de la nación Israel que son duros, que no han querido creer, eso no quiere decir que Dios no va a cumplir su promesa para con ellos. Entonces podemos ver, Dios, yo no entiendo por qué mis parientes no creen. Yo les he compartido y siguen rechazándote. Y yo sé, si mueren sin arrepentir, morirán en sus pecados y irán al eterno castigo, el castigo eterno. Pero Dios, tú eres soberano sobre todas las cosas. Y tú dijiste en tu palabra que no regresa a ti en vano. Tu palabra cumple el propósito. Entonces, aunque yo no sé, al final de la historia para ellos, yo sé que tú eres un Dios de promesa. Que dices que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna, no serán avergonzados. Entonces voy a insistir y voy a compartir y voy a orar y voy a seguir amando y voy a seguir compartiéndoles, porque yo sé, Dios, que fuiste paciente conmigo. Yo escuché tal vez 1000 veces antes de arrepentirme, pero tú me perseguiste con tu amor, tú perseveraste detrás de mí con tu Espíritu Santo hasta que llegué yo al punto de rendirme. Entonces, Padre, no dejes de perseguir a mis seres queridos. No dejes de perseguir a mis parientes, a mis vecinos, a mis compañeros. No dejes de perseguir a los jerezanos, a los zacatecanos, a los mexicanos, a los humanos. Dios, no nos dejes de perseguir. Sigue haciendo tu obra. Vamos a hablar de estas bendiciones en particular en cuanto al pueblo de Israel, porque Pablo va a hablar más acerca de ellos como el ejemplo de la soberanía de Dios en elegir un pueblo que no era pueblo, y fueron escogidos y fueron bendecidos aunque no lo merecían, y nosotros podemos identificarnos también. Dice aquí que son los israelitas, de lo cuales son la adopción. En el libro de Éxodo, Dios llama a pueblo de Israel su hijo. Le dice a Faraón: déjalo ir, Israel es mi hijo, mi primogénito. La adopción, Dios los adoptó. Un pueblo que no era un pueblo. Él habló con Abraham y le dijo que lo había escogido. Abraham respondió con fe, aunque era un hombre débil y flaqueaba muchas veces en su fe. Él creó en las promesas de Dios. Él no creó en sí mismo. Él no buscó aumentar su autoestima. Él creó en el Dios de las promesas, en la adopción. Dice la gloria. Eso es una referencia de la gloria de la presencia de Dios. Ellos habían sido adoptados, y cuando Dios los saca de Egipto como hijo suyo, les empieza a introducir lo que vamos a hablar después del culto, de la ley, de todo lo que Dios les dio. Pero cuando Él estableció su presencia entre ellos, ellos podían ver la gloria de Dios en la columna de fuego que los protegía de noche, en la columna, la nube que los protegía y los guiaba cuando viajaban de día. Dios luego, cuando establecieron el tabernáculo, descendió sobre el tabernáculo su gloria. En el hebreo es el Shakaina, gloria de Dios, que llenó el tabernáculo de tal forma, dice, y Moisés no podía entrar más en el tabernáculo porque la presencia de Dios lo llenaba. Más adelante, cuando edifican el templo, Salomón y los sacerdotes, los levitas, están ahí cantando, celebrando. Entran con el arca del testamento, lo ponen ahí en el lugar de santidad, en el
lugar santísimo, perdón. Y cae desde el cielo Dios mostrando su gloria para mostrarle: aquí está mi presencia. Y llenó el lugar, y dice: los sacerdotes, los levitas no podían entrar en el templo porque la gloria de Dios llenaba el templo. Ningún otro pueblo ha experimentado eso. Ni siquiera la iglesia del nuevo pacto ha experimentado la presencia, la gloria en una forma visible, pero lo hemos experimentado en una forma íntima, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces nosotros no dependemos de vista, de haber visto un nube, de haber visto el fuego o de haber visto llenado el templo de gloria. No, nosotros tenemos el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu, es nuestra conciencia de que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Él. Pero el pueblo de Israel, como lo habían sacado de Egipto como esclavos, Dios dice: aquí está mi muestra que yo estoy contigo. Aquí está mi muestra que los he adoptado, que aquí es el lugar de mi presencia. Y descendió sobre esos lugares de adoración que representaba su presencia. Dice: de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Esto en el original era realmente en plural. La Nueva Biblia de las Américas lo pone los pactos. Realmente hay 6 pactos que se puede ver en el Antiguo Testamento. Perdón, en total de la Biblia. Está el pacto abrámico, el pacto de Dios con Abraham. Está el pacto, perdón, antes que eso, el pacto de Adán, cuando Dios le dio el promesa, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, que es el de Sinaí, de la ley, y el pacto con David, que el Mesías iba a venir en su línea. Y tenemos el nuevo pacto, que es el 6º pacto que encontramos en las Escrituras. Pero aquí la referencia de el pacto dice: y la promulgación de la ley, es el pacto que Dios hizo específicamente con Israel, que iban a ser su pueblo. Y eso es el pacto abrámico. Entonces aquí se puede ver, por eso los traductores de la Reina Valera 1960 decidieron ponerlo en el plural, aunque está en, perdón, lo pusieron singular, aunque en el original es porque realmente los pactos fueron con ellos. Pero aquí es una referencia a los patriarcas en el futuro, y todo comenzó con Abraham. Y más adelante habla de Abraham como el padre de los que tienen fe. La promulgación de la ley es que Dios dio la ley a través de los israelitas, a Moisés directamente y al pueblo. El culto es la referencia de la adoración, de los sacrificios, de la alabanza. Ese pueblo lo recibió. Ellos aprendieron lo que es adorar a Dios más íntimamente que cualquier otro pueblo. Y luego dice: las promesas de la tierra que Dios les dio, las promesas de sus límites, de sus tierras, y las promesas que Él dio específicamente. Hay promesas que Dios dio al pueblo de Israel que nosotros somos coherederos, como injertados, pero hay otros que no nos toca a nosotros. Nosotros no podemos ir al pueblo de Israel y decir: esto nos toca por herencia. No, Dios lo dio específicamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Y hay promesas que pertenecen directamente a ellos. Y todas esas cosas Dios dio al pueblo de Israel. ¿De quiénes son los patriarcas? Eso es una referencia a Abraham, Isaac y Jacob. Específicamente, Abraham tuvo varios hijos, ¿verdad? Pero el pacto y las promesas no eran para todos los hijos de Abraham. Isaac, Jacob, específicamente los tribus, los 12 hijos de Jacob, o sea, estaba el linaje. Y dice: los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Aquí Pablo menciona a Cristo según la carne. Según la carne, Cristo nació judío.
Nació de María, una judía, descendiente de David, del tribu de Judá. El padrastro, el padre adoptivo, hablando de la carne, José, también era descendiente de David. Y Jesús tiene derecho a ser el Cristo según su linaje que encontramos en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Según la carne, Cristo nació israelita. Pero después de mencionar la humanidad de Cristo, su naturaleza humana, menciona aquí su deidad. Dice: de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces Pablo dice: todas estas bendiciones ha tenido el pueblo de Israel. Han tenido la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. De hecho, Cristo nació siendo israelitas y aún lo han rechazado. Dios, quien es bendito por todos los siglos, visitó y vino en carne siendo israelitas y aún lo han rechazado. Y él va a hablar más acerca de esto, del pueblo de Israel haberlo rechazado. Pero si nomás vemos esto de punto de vista de como, ay, qué malos, lo han rechazado, teniendo tanto privilegio, es tanta responsabilidad y ellos merecen el infierno por haber rechazado a mi Cristo. No es el corazón de Dios, porque el corazón de Dios muestra que Dios no desea que ninguno perezca. Y es el corazón que Pablo está colgando de ese amor de Dios, está colgando de ese corazón de Dios. Padre, tú no quieres que ninguno perezca, así que voy a orar, voy a pedir, voy a trabajar, voy a compartir. Pablo nunca dejó de visitar a las sinagogas, aunque sabía que 9 de 10 veces lo iban a sacar a pedradas. Nunca dejó de ministrar. Y en sus muchas cartas se ve el fruto. Dice: salúdame a fulano, que es mi pariente. No es su pariente literal, eran israelitas que habían creído en Jesús. Y sus cartas son los que van a dar más testimonio. Si los judíos hoy leyeran las cartas de Pablo, son los que dan más evidencia. Son los que dan más testimonio a un judío hoy, porque él usa mucho del Antiguo Testamento, muchas de las promesas de Dios dirigidas para con ellos. Y dice: bendito por los siglos, amén. Él ahorita cierra esta parte, estos 5 versículos, con todo lo que él tiene de dolor, de tristeza, diciendo amén. Sobre todo, Cristo va a ser bendito. Él se entregó por todas aquellas personas que están en mi corazón. Cristo se entregó por ellos. Y hermanos, muchas veces tenemos que nomás decir amén. Orar por nuestros parientes, orar por nuestros vecinos y al final decir amén. Que así sea, que se haga tu voluntad. Como en la canción que cantamos, que así en el cielo, que se haga tu voluntad aquí también. Tu voluntad en el cielo es que todos sean salvos. Haga tu voluntad, Dios. La voluntad de Dios no viola la responsabilidad del hombre o libre albedrío. Entonces pedimos: Dios, atráyalos a ti, que ellos pueden ser atraídos a ti como me atraíste a ti. Siendo yo tan grande pecador, me salvaste, me sacaste del lodo cenagoso, me salvaste. Por eso yo confío, Dios, que nadie está fuera de tu alcance. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te doy gracias por esta palabra que muestra tu amor, el amor que pusiste en Pablo para sus parientes, ese mismo amor que tú pones en nosotros, no solamente por nuestros parientes, pero todos los que nos rodean, Señor. Pido, Dios, que nos des una carga para la gente que no creen, un amor para con los perdidos, Dios. Solamente tú nos puedes dar ese amor, y amor que pone a un lado
el egoísmo que tiene miedo de ser rechazado, la vanagloria que queremos quedar bien con la gente y nos preocupa más eso que sus almas. Dios, denos más de tu amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.